Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Fernanda Yub, estudié Química de Alimentos en la facultad hace ya algunos años. Luego hice una maestría en Ciencias Bioquímicas en el conjunto E. Y como ya escucharon, después decidí entrar a la incubadora de empresas porque me di cuenta que la oferta laboral no se acercaba a algo que yo quería, ¿no? Me sentía como buscando esta razón de ser, y entonces por eso fue que decidí. Ok, mi nombre es Andrea Suárez, yo soy egresada de la UNITEC, soy ingeniera química y yo dirijo la parte de proyectos en Yeyeco Inc. Mucho gusto, gracias por estar aquí. Hola, mi nombre es Alejandro Arturo Sánchez, yo estudié ingeniería química aquí en la facultad, me especialicé después más en la parte como de finanzas, la parte comercial, trabajé durante como 3 años más o menos en BASF, la empresa química, una de las más grandes del mundo, pero después me di cuenta que lo mío era emprender, y entonces pues me dedico ahora a ser emprendedor de tiempo completo. Bueno, para los que no saben, Yeyeco, que es nuestra empresa, es una consultora que se dedica a gestionar y desarrollar proyectos que tienen base química y biotecnológica. Ya llevamos como en este proceso 7 años. En el 2019 ya nos constituimos legalmente y empezamos a trabajar con todo como en forma. Lo que me gustaría que pensaran ustedes, porque fue a esa pregunta a la que me enfrenté cuando no sabía qué hacer ni qué pasaba, es ¿cuál es la razón por la que se despiertan todos los días? ¿Lo saben? ¿Sí? ¿Alguien tiene...? ¿No? Puede ser desde algo súper simple a algo súper complejo. O sea, si dicen como de yo todos los días me despierto para venir a la facultad, se vale. O sea, pero... O todos los días me despierto porque ya quiero desayunar, se vale. Bueno, esa era la pregunta que yo me hacía, ¿no? Como, ¿cuál va a ser la razón por la que me voy a despertar todos los días? Mi intención era generar esta infraestructura que permitiera el crecimiento como sociedad, pero desde donde yo lo veía, el crecimiento como sociedad solo puede suceder si lo hacemos de una manera integral, ¿no? A través de todas sus partes. Yo soñaba con esta disminución de las brechas de desigualdad, ¿no? Soñaba con generar esta propuesta que nos permitiera seguir creciendo y seguir aprendiendo de una manera un poco menos tortuosa. También con mi salida de la facultad ya para el ámbito laboral fue muy traumática, entonces ya que estaba en eso dije pues quisiera hacer un puente que permitiera la transición como ya de la vida de adulto joven a la vida de adulto ya en serio, que te tienes que hacer cargo de todo, de una manera más amable, porque además creo que en este mundo falta amabilidad y empatía. Entonces, así fue como empezó Yeyeco. Me encanta la ciencia, soy una persona que realmente cree que la ciencia tiene muchas respuestas, pero que también piensa que generamos más información de la que podemos procesar y no se llega a la acción, ¿no? O sea, como que somos personas que generamos información y creemos que por alguna razón todos lo van a entender y alguien va a hacer algo, pero que no somos nosotros. Entonces, ahí también fue, o es uno de los puntos que desde Yeyeco resolvemos. Decimos que transformamos ideas en realidades sustentables, ¿no? Porque no solo se trata de dejarlo en una idea o de dejarlo en conocimiento abstracto, sino hay que hacerlo tangible. Ok, como ya saben, el título de la conferencia es El sube y baja del emprendimiento. Fer empezó diciendo que le llamamos como el punto 1, que es encontrar qué es lo que te mueve, ¿no? O sea, cómo vas a llegar. Pero cuando eres un emprendedor, y una pregunta que hiciste que es súper valiosa es ¿cómo puedes ser emprendedor de tiempo completo? ¿Cómo decidir si continuar o de plano salirte? Y es una pregunta a la que se van a enfrentar si alguien es emprendedor todos los días y quieren ser emprendedores de tiempo completo. Porque la realidad es que cuando uno va emprendiendo a veces es un poquito frustrante, porque ves a tus compañeros de generación que salieron tal vez como promedio, que les está yendo como muy bien, que ya empezaron a colocarse en empresas tal vez transnacionales, tal vez nacionales, pero empiezan a ganar dinero. ¿Cómo empiezan a crecer? ¿Cómo empiezan al corto o mediano plazo a decir como de, oye, ¿sabes qué? Ya me nombraron como coordinador de un área, ya me dijeron que ahora puedo ser gerente. Ven cómo van creciendo, cómo empiezan a costearse viajes, cómo empiezan a cambiar de coche, cómo empiezan así como a tener más cosas, y uno como emprendedor dices, es que yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que ver por mi empresa, porque yo no puedo irme y gastarme el dinero en un viaje, yo no
puedo irme a gastar el dinero en un coche, yo tengo que ver por la gente que está detrás de mí, porque la gente que está detrás de mí y cree en mi emprendimiento, cree en lo que yo puedo lograr y cómo voy a llegar más adelante. A mí me gusta mucho pensarlo como si fuese como una gráfica. Cuando uno es, o sea, alguien que va trabajando como de una manera, como, llamémosle como regular, como nos marcaría como la vida es, uno está aquí, egresa de su carrera, consigue su primer trabajo y empieza aquí. Después, ¿qué crees? Ya eres coordinador, ahora eres gerente, y así va para arriba. Y es muy lineal y empiezas a tener una cierta como estabilidad en cada uno de estos escalones. Cuando eres un emprendedor, eso no pasa así. Cuando eres emprendedor, vas así, caes, subes, bajas y muchas veces sigues mucho más abajo que todos los demás. Pero siempre llega un punto, si tú lo que haces es algo que genera valor, algo que le interesa a la gente, algo que realmente estás ofreciendo una solución en el mercado, ¿qué va a hacer esto? Y cuando haces eso es cuando puedes sentir la satisfacción de todos los años que estuviste para atrás. El otro día leíamos una reflexión que nos gustaba muchísimo, que emprender es como si fueras un caballo en una carrera de caballos. Los caballos, pues sabemos que pues anatómicamente no ven para el frente, tienen los ojos como hacia los lados. Cuando uno va en una carrera, si fueras un caballo, tú no ves lo que está enfrente, pero sí vas viendo los que están a tus lados. Así se siente. Ves cómo los demás parece que van avanzando más, pero lo que tú debes de saber es que ahí para donde vas, si tienes un objetivo claro, si estás generando valor, si estás ofreciéndole una solución a tu cliente, ahí es a donde vas a llegar y ahí es a donde te tienes que enfocar. Ahora, como siguiente punto, el tercer punto es a veces esta falta de certezas. Cuando uno es emprendedor, no siempre tiene como las certezas de la seguridad que te da un empleo. Te enfrentas a muchísimas cosas que dices, oye, voy a tener un proyecto, se va a cerrar, oye, ¿sabes qué? Este mes cotizamos 10 proyectos y ninguno se cerró, o este sí se cerró, o realmente te enfrentas a una cantidad de cosas impresionante. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar de dónde saca estas certezas. Y todas estas certezas vienen de aquí. Una reflexión también que a mí me gusta muchísimo es pensar qué es lo que nos hace diferente a los países desarrollados que a los países que están en vías de desarrollo como el nuestro. Lo que nos hace diferente es que los países en vías de desarrollo como el nuestro vendemos manufactura, fabricamos. Los países desarrollados venden mentefactura, venden conocimiento, venden información, venden la ciencia que nosotros aprendemos a hacer aquí en la Facultad de Química, por ejemplo, en la UNAM, etc. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, puede empezar a entender ¿cómo voy a transformar este conocimiento en una realidad? ¿Cómo me voy a poder enfrentar a esas certezas? Cuando empecemos a entender que el valor de nuestro país no está en nuestros recursos naturales, sino en lo que podemos generar nosotros de aquí, que es lo que nosotros aprendemos en facultades como esta, en universidades como esta, es donde verdaderamente vamos a hacer el cambio. Si nosotros queremos reconstruir nuestro país, reconstruir el tejido social, realmente crear una mejor sociedad para las generaciones que vienen, todo parte de la ciencia, todo parte del conocimiento, pero no es solo la ciencia pura, es cómo lo aplicas, cómo lo transformas en algo que genere valor y encontrar esas soluciones, eso que le puede dar certeza a tu proyecto, que a la gente le va a interesar, es de ahí de donde vas a dar ese brinco que, como les decía, va a llegar a un punto en el que tu emprendimiento va a ir para arriba. Eso es lo que tenemos que encontrar. El siguiente punto. El siguiente punto, a mí me encanta es encontrar a tu Dream Team, que es un reto a lo que nos hemos enfrentado muchísimo, es el encontrar personas que vibren o que vayan como contigo, que piensen lo que a ti te gustaría, que vayan como en ese camino y que te aporten, porque no podemos como permitirnos estar con personas o juntarnos con personas que no nos aporten, que no vayan como en esa línea de hacia arriba para la empresa. Entonces, como ya lo habías dicho, un Dream Team probablemente no sea como tú vas a hacer esto nada más. El emprendimiento no es así. En un emprendimiento te metes a todo y de todo tienes que aprender. Entonces, eso es uno de los retos a los que también se van a enfrentar, a encontrarse con personas que vayan como con el mismo rumbo. Es una situación complicada, pero de verdad que creo que cuando estás como en busca de estas personas, de repente ya solitas comienzan a llegarnos. De repente, bueno, Fer pensaba como, a mí me gusta la ciencia y el emprendimiento, y probablemente a otras personas no les hacía tanto sentido, y después nos encontró y de repente se empezaron a juntar más personas. Hace un año éramos 10 personas y ahorita así han estado entrando y saliendo de servicios sociales, de otras colaboraciones, entonces ya somos bastantes y hemos aprendido muchísimo. Otro punto, que es el
quinto, me parece, es creo que va muy de la mano con lo que dice Ale de la falta de certeza, que es aguantar. Y pues yo lo digo como una resiliencia, ¿saben? De que a veces no sabes qué va a pasar, los pagos, por ejemplo, se retrasan, o un dinero tal vez que esperes, o una inversión, a veces no llega como en el tiempo que tú esperabas. Entonces es como estar ahí en la carrera sin caerse, o sea, es estar aguantando y saber que en algún momento todos los frutos o todo por lo que tú estás trabajando va a rendir y va a funcionar. El siguiente punto que queremos tocar es que crecer duele, ¿no? Y crecer también le duele a una empresa, es complicado. Ya Ale y Andy les estaban contando que empezamos, al principio era una, después fuimos 3, después éramos 10. A finales del 2021 éramos entre 30 y 40 personas. Eso se salió de control. Había gente que no se conocía, que no sabía quiénes éramos y que no tenía ni idea de qué estaba pasando en ese momento. Ahí fue cuando me di cuenta de que no nada más hace falta corazón, sino también hace falta un plan y una estrategia. Y por eso es muy importante que los crecimientos también sean ordenados, para que duelan menos. Ojo, no va a dejar de doler, porque siempre te vas a enfrentar a nuevos retos, siempre te vas a enfrentar con dificultades o con cuestiones que no tenías previstas, pero hacerlo de una manera estructurada y escalonada. Yo lo veía como las integrales, ¿no? O sea, sí, para mí emprender fue un reto muy grande, pero yo decía, verlo como las integrales por partes, ¿no? Y entonces acotas lo que sí puedes resolver y después vas resolviendo lo demás. Y también aquí tiene mucho que ver la estructura y el orden que le vas dando. Como decía Andy, el dinero no siempre llega en el tiempo que estaba previsto, no siempre llega en la cantidad que está prevista, y además si quieres seguir creciendo tienes que seguir invirtiendo y tienes que seguir generando, lo que significa que también vas a priorizar otras cosas, ¿no? Yo sé que a los 20 pues todo el mundo quiere estar en la fiesta y todo el mundo quiere salir y divertirse, pero si tu visión es a largo plazo, entonces quizá podrías priorizar otras cosas como tu emprendimiento, que es lo que en este caso nosotros hemos hecho. Entonces, bueno, al final crecer sí, en nuestro caso era necesario, hay emprendimientos que se pueden mantener cortos, pero nosotros sí lo soñamos como una empresa que marque un antes y un después en el desarrollo de consultoría química, porque además queremos poner la química al alcance de todos y para eso se necesita un ejército, pero ya entendimos que no se trata de crecer solo por crecer, ¿no? También hay que tener un plan y seguirlo. El número 7 es colocarse en el mercado. Normalmente, yo creo que todos ustedes son emprendedores o están en camino de serlo, tienen una idea y quieren desarrollar esta idea para generar, hay que ser sinceros, ingresos y tener pues una empresa, ¿no? Es lo que todos soñamos, creo. Si no sería fundación, hay que recordarlo bien. Colocarse en el mercado es otro de los retos, porque así como decías, ¿quién es el tiburón? ¿Quién es el que se mueve para buscar clientes, para buscar prospectos, para buscar proveedores? Es todo un reto. Creo que actualmente tenemos yo no sé si sería una ventaja, no sé cómo ustedes lo vean, el hecho de que estemos tan conectados o que sea tan sencillo como tener contacto con otras personas. Yo lo veo como una ventaja, pero es complicado aprenderlo. Crecer como en el mercado, ofrecer nuestros servicios, ha sido una complicación, porque tal vez no sabíamos usar bien, por ejemplo, Facebook, redes sociales o las plataformas de business, así era como, ¿y ahora o cómo se sube esto? ¿O cómo contestamos? Son cosas tan sencillas que creo que damos por hecho que sabemos, pero cuando estamos como ahí, cuando nos enfrentamos a un cliente, es como, ¡ay! Ya me temblaron las piernitas, ya no sé qué contestar. Eso es otro de los retos a los que también se van a enfrentar en la búsqueda como de mercado, el estar como en el ojo de las personas. ¿Todos estudian la facultad de química? ¿Todos? Algunos sí, pero creo que no todos aquí. Ok, yo por ejemplo les recomendaría que le pusieran un poquito de
de así como aprender un poquito de marketing para su emprendimiento es súper importante y no le damos como la debida importancia. El punto número 8 que queremos tocar es que da miedo, ¿no? O sea, sí da miedo, pero hazlo con miedo. No, hay una frase que me gusta mucho que va algo así: se sufre más por miedo a sufrir que lo que realmente sufrirías si lo intentas. Entonces, durante muchos años, como que me la pasé viendo a mi alrededor a todas las personas exitosas y hice un análisis muy profundo y yo decía, bueno, ¿qué tienen esas personas que no tenga yo? ¿No? O sea, tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, o sea, y hay personas que incluso lo hacen con menos. Y dije, pues no veo una razón por la cual no deba de intentarlo, pero me dio miedo. El último escalón que tuve que romper antes de pedir el préstamo con el que empezó la empresa y que sentí como si me hubiera aventado de un paracaídas. En serio, nunca me he aventado de un paracaídas alguna vez. Estoy segura que cuando lo haga voy a sentir lo mismo. Hazlo con miedo, o sea, sí va a dar miedo, pero a veces ese miedo habla más como de las dudas y limitaciones que tienes dentro de ti que las que realmente están existiendo, ¿no? Entonces, pues otro de los consejos que me gustaría tocar, y no solo en un emprendimiento, yo creo que en la vida es hazlo con miedo. Ok, como punto 9 me gustaría tocar el romper paradigmas. No sé si todos aquí conocen qué es un paradigma. Si alguien no ubica la palabra paradigma, simplemente es como el conjunto de reglas de cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, uno usualmente está acostumbrado a él, así siempre se han hecho las cosas, así se hacen las cosas, así pasa esto. Pero realmente si quieres ser un emprendedor exitoso, tienes que aprender a romperlos. Tienes que aprender a ser esa persona rebelde que va en contra de las reglas y se cuestiona todo. Decir, ¿por qué siempre se ha hecho así? ¿Por qué tiene que ser así las cosas? Muchos de los mejores emprendimientos de toda la historia no nacen por la persona que es como la más experta en una rama. Muchas veces nacen porque es la persona que logró cuestionarse las reglas. Es la persona que alcanzó a ver y dijo como de, ok, yo tal vez no soy el experto en computación, yo tal vez no soy el experto en comunicación, yo tal vez no soy el experto en coches, pero yo veo que las cosas siempre se han hecho así. ¿Por qué no romper el paradigma de que así se hacen las cosas y hacerlas diferentes? Una recomendación que les puedo dar es, lean mucho y lean de todo. De todos los temas que encuentren, no importa que no tengan que ver con su carrera, no importa de lo que sea, porque uno cuando lee, empieza a adquirir cachos de información de todos lados. Y lo que pasa en el cerebro de las personas cuando leemos de diferentes temas, es que a veces un tema se conecta con el otro. Y ahí, donde se hacen esos híbridos, es donde cambian las cosas. Es donde encuentras y dices como de, oye, esto se hacía así, y esta cosa es así, no tengo que reinventar la rueda para tener un emprendimiento. ¿Qué tal que simplemente los junto y sale algo? Y sale algo que le soluciona a alguien algo, sale algo que genera valor. Entonces, si quieren ser emprendedores o quieren ser emprendedores de tiempo completo, mi recomendación es rompan reglas, que los vean como esas personas locas que hacen las cosas diferentes a como lo hacen todos. Como vieron en algún momento seguramente a Steve Jobs, que no sabía de computadoras y revolucionó la computación. Alguien que tal vez no era el experto en comunicación, que era Mark Zuckerberg, pero revolucionó las redes sociales. Alguien que no era un experto en coches, pero revolucionó la industria de los coches, como es Elon Musk. Sean esa persona que la gente vea y voltee en la calle y diga, esa persona está loca, esa persona hace las cosas diferentes, pero esa persona va a ser exitosa, porque esa persona está rompiendo las reglas y está rompiendo el paradigma. Y como último punto, es intentarlo durante los años que hemos estado asesorando, apoyando emprendimientos o haciendo desarrollo de productos. Todas hemos llegado al punto de que todo está en animarse. Así como dice Fer, hágalo con miedo, animar a hacerlo y no voy a parar. Voy a comenzar como este proceso y voy a seguir, pero todo empieza desde animarse. Entonces yo les invito a animarse, a emprender, ya que contamos creo que historias o contamos desde una experiencia tal vez suena traumática, pero de verdad vale la pena totalmente y yo les invito a emprender, a animarse. Disculpen. Y bueno, ya para ir cerrando esta charla, me gustaría comentarles que no es fácil y no siempre está en tu ADN, ¿no? Yo creo que hay emprendedores que nacen, sí,
En mi caso yo me hice, ¿no? Y me hice a partir de, como decía, cuestionarme mi entorno y no encontrar una solución que a mí me pareciera lo suficientemente atractiva como para despertarme todos los días y hacer eso. Entonces, creo que la respuesta también se puede encontrar en la colaboración, en quitarse esos prejuicios y esas penas, ¿no? De acercarse al otro y decirle, oye, ¿me ayudas? Oye, ¿me enseñas? Entonces, si alguno de ustedes quiere emprender, también les recomiendo que consideren o reconsideren la palabra comunidad y la palabra colaborar, porque uno puede hacer muchas cosas y les voy a ser muy sincera, a veces cuando yo solo estaba en el laboratorio y no tenía que hacer un plan, mi mente ya lo sabía, ¿no? Yo ya era una con el laboratorio y sacaba algunas cosas. Cuando tuve que empezar a delegar cuestiones, cuando tuve que empezar a confiar en otras personas, entonces ahí vino el verdadero reto, porque tuve que aprender a trabajar en equipo y tuve que aprender a colaborar y tuve que aprender a respetar opiniones, porque yo no tengo la verdad absoluta. Y creo que nadie tiene la verdad absoluta, hay muchas versiones de una verdad, entonces mientras más rico, más interdisciplinario es un equipo, mejor o de mayor calidad va a ser tu servicio, ¿no? Porque puede considerar muchos puntos de vista. Entonces, yo los invito también a colaborar, a ser amables, a ser empáticos y mi último consejo sería que el emprendimiento no soporta las tibiezas. Si se van a comprometer, comprométanse. Si no lo quieren hacer, no pasa nada. Pero un emprendimiento en medias tintas va a ser doloroso para ustedes y para el emprendimiento. Entonces, pues esos son como los consejos que tenemos preparados para ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer? Sí. ¿Cuándo sabes que tienes que no funcionó la idea? ¿Cuándo sabes que hay que abandonar esa idea? Híjole, yo creo que todavía no lo descubro porque sigo aquí. Sí, pero por ejemplo hemos tenido proyectos en los que sí hemos decidido hacernos a un lado y es cuando empiezas a ver que le estás destinando demasiado tiempo, que al final es un recurso muy importante, recursos humanos, o sea, te desgastas ahí en un proyecto que tal vez no termina de resultar, y tal vez no termina de resultar porque algo que hacemos mucho es usar la herramienta de Design Thinking para hacer mapas de empatía y empatizar con el cliente, y cuando vemos que lo que realmente tal vez estamos trabajándole mucho no está ni siquiera trayéndole un beneficio, un valor a nuestro cliente, y además a nosotros nos está desgastando o estamos trabajando de más, es cuando decimos, ¿sabes qué? O sea, no va por ahí las cosas. Nos ha pasado un montón de veces que de pronto se hacen trabajos que decimos, es que ¿para qué se gastó tanto tiempo? ¿Para qué alguien estuvo trabajando tanto en esto? Cuando realmente no debió de haberse hecho. Entonces ahí es donde tú vas detectando esos focos rojos. Sí, y ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí algo que me maravillaba era que yo trabajaba en serio 24/7, pero no me cansaba. O sea, era algo que al contrario me inyectaba energía. Entonces, cuando un proyecto ya te empieza a frustrar, pero en serio, o sea, no hay como estos momentos de alegría, y todo te va desgastando, ya no aprendes, ya no sientes que creces en ningún sentido, entonces creo que sería un buen momento para parar. Y por eso es importante, retomando el primer punto que dijiste, lo de encontrar la razón por la que te despiertas. Si lo que estás haciendo emprendimiento es lo que te gusta y es lo que te hace feliz y la razón por la que te quieres despertar, todo lo demás lo puedes trabajar. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo otra. Imaginemos que está empezando la empresa y siempre dicen por ahí que el primer cliente es el más difícil, porque el primer cliente te dice quién más te ha comprado, ¿no? ¿Cómo lo convences o cómo ganan los primeros clientes si obviamente ellos tienen esa desconfianza por una nueva empresa? Fíjate que, bueno, en nuestro caso fue un poco diferente. Nuestro primer cliente es una empresa de un italiano que está aquí en México y que desarrolló 3 bebidas que parecían imposibles de desarrollar. Llevaba 2 años buscando a quien le desarrollara las bebidas que quería y no encontraba. Entonces, en nuestro caso, creo que tiene que ver con la confianza que reflejas, con la pasión que reflejas en lo que vas a hacer. Creo que
A ella le divierte mucho porque cada que me ve, le dije, sí, estuve jugando con las fórmulas y me dice, se nota que te gusta, ¿no? Porque en serio me gusta. Y entonces, más bien cómo te ganas su confianza es también qué estás reflejando tú. Tenemos un plan muy estructurado, eso sí lo trabajamos, entonces el primer cliente sí te enseña muchas cosas, sí ha sido complicado, con él aprendimos bastante, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Pero al final, por ejemplo, es un cliente que ya nos pidió otro desarrollo y nuestros clientes nos han seguido recomendando, ¿no? La mayoría de nuestros clientes han llegado por recomendación de boca en boca, entonces algo estamos haciendo bien. Y como siempre dices, véndele al que ya te compró. Sí, lo que dices es súper cierto, cuesta trabajo y te van a seguir costando trabajo los demás, pero cuando te vas ganando la confianza, solito tienen que salir bien las cosas. Y viene con la congruencia, o sea, con la congruencia de tu discurso y de tus acciones. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces se alinea, entonces la gente lo nota. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante. ¿Cómo invitas a alguien a emprender en tu proyecto? O sea, ¿cómo fue que se armó ese equipo? ¿Cómo lo organizas? Creo yo que es cuando vas conociendo personas que se alinean con lo que tú quieres o lo que tú buscas, y cuando encuentras esa congruencia y esa parte. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tenía un emprendimiento antes de estar como en Yeyeco, yo ya sabía que mi camino era el emprendimiento, pero siempre me había como costado trabajo encontrar esas personas con las cuales como que sientes que vas en la misma sintonía, que tienen una visión en común. Y en mi caso personal, por ejemplo, o sea, yo puedo hablar de que cuando conocí a Fernanda, la primera vez que hablé con ella dije, quiero ser su socio, porque creo que podemos hacer un montón de cosas, y hemos trabajado y hemos sufrido y hecho un montón de cosas. Y también con Andrea, es una persona con la que nos llevamos increíble entre ellos, o sea, podemos platicar y platicar y platicar horas. Cuando encuentras esa confianza con las otras personas, es cuando puedes estar con alguien. Para ser un socio siempre dice Fer, y sí es súper cierto, es como un matrimonio, te vas a casar casi con esa persona y tienes que saber que tienes que saber que le tienes que tener la confianza total. Es la confianza total de que yo le tengo a cualquiera de ellas dos, que si decimos vamos a hacer esto, lo vamos a hacer juntos. Y que yo puedo decirle a Andrea, oye, puedes checar todo esto y yo voy a hacer esto, y tenemos la confianza de que la otra persona lo va a hacer, y tenemos la confianza de que ninguno va a hacer cosas en la espalda del otro. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Y también tenemos la confianza de que si yo no sé algo, no me da pena o no me da como miedo preguntarle a alguien como, oye, ayúdame con esto, o a ver, hemos tenido ciertos temas de que no quiero, de repente me da como miedito de, ay, es que cómo lo voy a decir que no sé. Entonces sí, es mucha confianza, pero pues como me dice Fer, no pasa nada si no lo sabes, no pasa, estamos aprendiendo. El emprendimiento es un como constante aprendizaje, entonces creo que yo también, como dice Ale, yo también tenía un emprendimiento antes, y como que todo, siempre yo decía, yo quiero ser emprendedora, y después los conocí porque hice mi servicio social con ellos. Y así poquito a poquito se fue dando de que yo les decía, yo tengo esta idea. Entonces casi siempre dicen, oye, ¿por qué, por ejemplo, Andrea, que entró como con otro grupo de personas, ahora está como en lado socia y los otros no? Y Fer dice, pues es que ella como que se fue alineando, o sea, pensaba como yo pienso, y entonces como que aportamos. Entonces así como dice Fer, no tengo la verdad absoluta, rompemos paradigmas, entonces todos aportamos, todos tenemos una idea, y entonces dice, ok, o sea, me hace mucho sentido tu idea, y si la junto con la mía, hace un proyecto padre. Entonces creo que es como colaboración, la colaboración lo es todo. Fer de verdad nos los enseñó muchísimo, y ahora de verdad, hasta el cansancio, cada que decimos, oye, ¿qué crees? Que tengo un amigo que hace esto y nos puede ayudar, dicen, ya vieron,
O sea, ya vieron que todo hace sentido, entonces algo que te recomiendo muchísimo es colabora, sé amable y empática. O sea, nunca sabes con quién te vas a topar. O sea, nunca sabes si te va a poder ayudar mucho una persona de otra facultad o de otra escuela, en este caso. Sí, hay algo que Ale alguna vez me dijo y me gustó mucho porque decía, es más fácil hacerte amigo de tu socio que hacer a tu amigo tu socio. Y sí es cierto, o sea, antes de que nos encontráramos, creo que los tres habíamos probado, me imagino que ustedes también, asociarte con otras personas que ya conoces y que tienes confianza y dices, es mi mejor amigo, ¿cómo no va a salir bien? Si nos llevamos muy bien, pues a veces no sale muy bien, ¿no? De hecho, pocas veces como que funciona así, pero si estás abierto a conocer personas y abierto a escuchar opiniones, entonces se va dando. Además de comprometerte, algo que personalmente falló mucho, creo que en un emprendimiento que tuve con unos amigos, era la falta de compromiso, porque todos tienen que dar. Y si como dice Ale, es una mesa de tres patas, si uno no da, se va cayendo. Y se nota. Entonces, algo también es la colaboración y el compromiso. Un emprendimiento es total compromiso. Súper. ¿Otra duda? Yo sí tengo una. Creo que también. Sí, comentaban algo de que en un momento decían que fue la primera de la pobreza, ¿qué fue lo que sucedió? Aparte de que era más difícil de aplicar, porque se dieron cuenta de que había algo distinto que había que empezar a crear trabajo en para Creo yo que algo que nos hizo darnos cuenta de que estábamos creciendo demasiado fue cuando de pronto una persona no sabía quién era Fer. O sea, Fer, directora general de la empresa, fundadora, y de pronto como que estaba hablando con esa persona y le dije, sí, Fer, y dijo, ¿quién es Fer? Y fue ahí como que como de, ¿cómo? O sea, y ahí fue para nosotros o sea, a lo mejor estamos creciendo, pero no hay un orden. Y también, de hecho hice mi maestría con células, entonces me gusta mucho esta analogía como de la del celular, porque las células como que van censando el entorno para saber qué nutrientes hay, cuándo es momento de dividirse y de crecer, ¿no? Entonces, te lo puedo decir desde el corazón de la empresa, lo sientes como las áreas ya no se empiezan a hablar, sientes como ya las personas, o sea, algo que empezó a pasar cuando crecimos es que yo quizá dejé de enfocarme en lo técnico porque ahora ya muchas personas me apoyaban en lo técnico, pero me empecé a enfocar en las personas, entonces yo las veía, ¿no? Y sí les pongo atención, piensen que no, pero les pongo atención, entonces voy sintiendo como cuando alguien no se siente tan cómodo, cuando le falta algo y los voy conociendo y entonces así creo que ya nuestra función ahora es la de generar este entorno que permita la creatividad y la construcción, ¿no? Entonces, integramos como Scrum y Design Thinking en nuestros desarrollos y entonces ahora ya eres como un Scrum Master que tiene que remover los impedimentos y generar las condiciones, ¿no? Entonces, a eso te dedicas y así es como te vas dando cuenta que se necesita y que no. Y creo que una de tus preguntas fue como cómo se decidió que creciera, ¿no? O sea, que aceptara más personas porque los proyectos como que lo necesitan. O sea, algo que nos ha pasado mucho es hay que delegar, hay que confiar y no todo lo puedes hacer tú. O sea, debes de delegar como ciertas cosas porque somos un equipo. Entonces eso fue como algo que nos orilló a que creciera más el equipo, pero de repente se salió de control. Una plaga. Súper. ¿Alguien tiene más dudas? ¿Qué consejo nos pueden dar para tener finanzas saludables relacionados con préstamos, ingresos, gastos, por su experiencia? Mira, un consejo que nos dieron es a Karina cuando presentamos ante el grupo de ángeles inversionistas de Coparmex. Fue Karina, ¿cómo se apellida? Leitaf, que es una empresaria muy famosa, muy reconocida y todo. Y cuando estábamos platicando así como en corto con ella nos decía, está bien apalancarse, está bien endeudarse, y ella, todas las empresas que tiene y todo, fue a partir de eso. Pero lo que hay que tener muy claro es, si te vas a apalancar, si vas a endeudarte, tienes que tener un plan de cómo vas a recuperar ese dinero
porque no es un dinero que te están regalando, es un dinero que tú tienes que pagar, es un dinero por el cual hay un interés y sobre el cual entonces sobre ese interés todavía tú tienes que ganar dinero. Entonces tienes que ser súper disciplinado, súper transparente en, ok, ¿cómo voy a repartir este dinero? ¿En qué lo voy a ocupar? Y pues muchas veces, o sea, decir como de, pues ¿sabes qué? O sea, si esta vez hay dinero para pagarle a las personas que están, como por decirlo así, en una nómina, pero no está para pagarnos a nosotros los socios, pues es como, ni modo, o sea, ese dinero tiene que ir para eso. ¿Por qué? Porque tenemos que generarlo para eso. Entonces, es el sube y baja del emprendimiento. Hay meses que a lo mejor como que dices, oye, ahí van bien las cosas y todo, y meses en los que dices como de, oye, Ya iban bien las cosas. iban bien las cosas. Sí. Y creo que también, y esto sí lo hemos aprendido a la mala, definir bien cuál es, o sea, que cuando alguien te paga por un servicio, no todo ese dinero es tuyo, ¿no? O sea, hay dinero para materia prima, hay dinero para impuestos, del SAT no se salvan, hay dinero para... Entonces, o sea, mi recomendación es algo que nosotros, o sea, realmente, te digo que llevamos 7 años, hasta apenas, por eso Ale nos está poniendo orden, ¿no? Se empezó a considerar así, porque antes yo no tenía esta claridad financiera que ya te permite ver a futuro y crecer sin tantos riesgos. Gracias. Adelante. ¿Alguien tiene otra pregunta? No es pregunta, pero realmente me agradó mucho la parte, dices que cuando ya te llegaron los primeros proyectos, dices que llegó un punto en el que jugaste. Y no sé, se me hace interesante porque tiene que ver, ¿no? Sí trabajar, pero divertirte en lo que trabajas para que no sea un trabajo, sino sea como un trabajar, no sé. Sí. Y pues justamente entrar como que en una zona en la que, como dices, ¿no? Que aunque haya ciertas subidas y bajadas, llega un punto en que tu ímpetu es tanto que saltas, ¿no? Y de hecho es lo que le da sentido mucho a levantarnos diario. Creo que no hablo solo por nosotros, los chicos que hacen servicio social. Dice, hoy tuvimos como una dinámica, estábamos haciendo TikToks, por ejemplo, y estaban así, ay, es que me gusta mucho venir. Y entonces creo que disfrutamos lo que hacemos y eso nos da como un plus. Sí, te juro que yo me siento agradecida. O sea, no ha sido fácil. Esta historia también la podríamos contar con lágrimas, pero no, en serio. Pero o sea, todos los días me siento agradecida porque la empresa ya respira sola. O sea, ya me decía el gerente de la incubadora de empresas, es que tienes que hacer esto con Yeyeco. Y yo le decía, no, o sea, Yeyeco no me deja hacer lo que yo quiera. Yeyeco tiene necesidades. No, ya no es lo que yo quiera, es lo que la empresa necesita, es lo que el grupo de personas va generando, porque ya no te podría decir, o sea, la empecé yo, pero esto ya no es solo mi creación. Aquí están Ale y Andrea, que en los últimos 2 años han trabajado día y noche, también se han puesto la camiseta y lo han vivido, ¿no? Y creo que al final eso me hace sentirme agradecida y levantarme todos los días agradecida sabiendo que hay un plan que ya no nada más cree yo, que creamos en conjunto, que se va a cumplir y por el que estamos trabajando. ¿Tienen alguna otra razón? Más o menos en cuánto tiempo sintieron que el proyecto se iba como hacia arriba y no tan incierto. Es que puede cambiar mucho de un mes a otro. Hay una curva que aprendí una vez en una clase de finanzas que, por ejemplo, este profesor nos hablaba del Valle de la Muerte, ¿no? Que son como 5 años en donde tú empiezas y al principio le metes recursos, le metes tiempo, le metes dinero, llegas a un valle y luego vuelves a subir, quizá ya recuperaste tu inversión y entonces lo ideal sería que empezaras a ganar, pero no es cierto, ¿no? Esto te caigas y se parece más como a una función de seno-coseno que a un, pues que a una exponencial, ¿no? Entonces, pero yo sí sentí que a los 5 años, precisamente cuando
empezó a crecer el equipo y cuando entró Ale y cuando entró Andy empezó a crecer. Porque ya, antes me sentía como loca, ¿no? Ahora al menos ya somos, ya la gente es compartida. Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Perdón. Sí, claro. Adelante. Mencionaste, creo que eres IQ y que te especializaste en finanzas. ¿Eso fue tal cual como estudios en forma aquí en la facultad, así? ¿O fue como por tu cuenta? Y si fue por tu cuenta, ¿dónde aprendiste sobre eso? Ok, haz de cuenta que sí fue un poquito por mi cuenta, pero por ejemplo prácticamente todas mis optativas dentro de la carrera, las optativas disciplinarias, las metí en la facultad de contaduría, por ejemplo. Entonces ahí fue donde empecé a llevar como varias clases de finanzas. Creo yo que hay mucho conocimiento gratuito de calidad también en internet, está YouTube, está la plataforma esta de EDX, donde hay muchísimos cursos de universidades como Harvard, MIT. Ahí estuve aprendiendo muchísimo de finanzas y comprando y leyendo libros también. Así fue como empecé a aprender como la parte de finanzas, la parte comercial también así, he aprendido muchísimo. Tengo dentro de mis planes hacer un posgrado en finanzas también, pero pues ahorita la prioridad está sacar el emprendimiento adelante y ya después empezaré a ver eso, pero o sea, si tu pregunta es cómo lo puedo empezar a ver, una recomendación sería mete optativas en otras facultades para que aprendas otras cosas, otras maneras de pensar, otras maneras de entender los problemas y eso te va a ayudar muchísimo a empezar a dar una dirección, conocer gente que está más metida en ese ramo y entonces que te puede incluso recomendar más cosas todavía. Sí, si van a ser un equipo que sea interdisciplinario. No se trata de tener muchas copias que piensen igual a ti, ¿no? Se trata de tener pensamientos que complementen o puntos de vista que complementen el tuyo. Ahora sí. Tengo varias. Una de las cosas que más me interesa es, me gustaría que nos cuentes, tú vienes de una carrera muy técnica, cómo al principio de este emprendimiento, cuáles eran las fortalezas, las skills que más valorabas y ahora que ha avanzado tanto y que tus acciones, tus responsabilidades han sido más de líder, ¿cuáles son las que valoras ahora? Qué buena pregunta. Cuando cuando decidí que quería emprender, me acerqué con No te preocupes. me acerqué con un tío y le pedí un consejo y me dijo, bueno, no te puedo dar un consejo, pero lo que sí te puedo decir es que todo lo que sabías de química se te va a ir olvidando porque vas a tener que aprender de otras cosas. Todavía no se me olvida la química, ahí sigo repasándola, pero al principio yo no sé si era una habilidad, pero soy muy curiosa, ¿no? Entonces les decía, hice mi maestría en la célula, hice mi maestría en modificaciones post-traduccionales de 4 ciclinas bien específicas que a nadie le interesan, que regulan el ciclo celular y me abstraía de una manera pues profunda, ¿no? Importante y esa era como mi mayor habilidad, imaginar todo cómo se van uniendo estas partes y eso aplicarlo a una célula. Investigar, estar en el laboratorio, los experimentos, hacer pociones. Trabajé además con biología molecular y entonces es algo muy exacto, ¿no? Trabajas en el orden de nanogramos con microlitros, entonces el nivel de destreza también en el laboratorio que tengo todavía no se me olvida, ahí va. Pero cuando empecé a asumir este papel de líder, me di cuenta que mis habilidades sociales dejaban mucho que desear. Y empecé también como a abrirme a esta posibilidad, a este mundo exterior, ¿no? De enfocarme en la célula, abrirme al mundo exterior, abrirme a hablar con las personas, a preocuparme realmente, ¿no? Porque no se trata de, vas a estar en mi empresa o en mi emprendimiento y vas a ser mi esclavo, ¿no? O sea, es como preocuparte porque tú también le dejes, porque crezca la persona que está enfrente de ti. Entonces ahora creo que una de mis habilidades en las que estoy trabajando y que más disfruto es retar a las personas a sacar su mejor versión también, ¿no? A
a esforzarse más o a pensar más, ¿no? A desarrollar este pensamiento crítico, y ahora eso es en lo que me estoy enfocando. Ok, y ahora, ¿cuál es la habilidad que te gustaría desarrollar? Es más, que tu empresa te exige que desarrolles, que quizá estás fallando al cumplir como líder. La planeación financiera. O sea, sí, toda esa parte financiera, esta parte, yo me considero más creativa que estructurada, ¿no? Entonces, y muy anarquista, ¿no? Entonces, yo muy rebelde, así como, ¿por qué tengo que hacer un plan? ¿Por qué tengo que seguir esta...? Aunque yo me llamo el plan, ¿no? ¿Por qué le tengo que hacer caso a la jefa? Tú eres la jefa. Entonces, creo que esa disciplina, sobre todo económica, porque la verdad es que yo valoro muchas cosas, pero el dinero no es una de ellas, ¿no? Es algo como que de lo que me puedo desprender fácilmente. Entonces, entender que si hago un mal manejo de esos recursos, al final el dinero es la gasolina de cualquier empresa. Entonces, si yo hago un mal manejo de esos recursos, ya no solo me afecto a mí, afecto a los demás. Entonces, por eso considero que esa es la habilidad que sigo trabajando y que voy a perfeccionar en el corto plazo. Súper. Ahora tengo una pregunta como equipo, ¿va? Una cosa que destacó mucho, algo que hablaste que destacó mucho, es cómo todos tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Diciendo ustedes tres tienen diferentes perspectivas también. ¿Han logrado ya conjuntar las visiones que tienen para esta empresa? Y si sí, ¿cómo creen que lo lograron? Y si no, ¿cómo creen que lo podrían? ¿Así que ustedes creen que ven lo mismo a futuro para la empresa? Sí, y creo que es algo que ha sido como un día a día, no es como lo logramos haciendo esto, sino es todos los días cuando platicamos y para dónde vamos y cómo vamos viendo y cómo va cambiando todo. Creo que así es como hemos ido construyendo esa visión en común. Tal vez al inicio sí teníamos como visiones diferentes de para dónde tenía que ir. Yo lo veía de una manera, Fer lo veía de otra, Andrea lo veía de otra. De pronto como que congeniamos más dos personas que una tercera, y como que la otra tercera decía, oye, pero ¿por qué están haciendo eso? Y entonces como que es un uno, pero al final, teniendo esas conversaciones a veces como un poquito complicadas, de decir qué es diferente entre nosotros, qué vemos diferente, es como llegas a esos puntos en común. Es con las conversaciones incómodas, así como... Porque además, hace poco estábamos hablando de, pero es que yo siento que tú esto, pero yo siento que tú esto, pero es que yo quería ayudarte a ti, pero yo quería ayudarte a ti también. Como una terapia de pareja. O sea, decía, es que yo deduje que querías que te ayudara. No, pero yo no quería que me ayudaras. Pero yo lo hice porque pensé que querías que te ayudara. Pero no queríamos. Así. Sí. Ajá, entonces creo que las conversaciones incómodas ayudan porque, como les decía, muchos de nuestros miedos también tienen que ver con rechazos, ¿no? Así como, ¿y si va a rechazar mi idea? ¿Y si va a rechazar esta postura? Somos diferentes. Realmente hemos vivido en situaciones muy diferentes, tenemos contextos muy diferentes, pero al final hay cosas que sí vemos en común, ¿no? Creo que hablo por los tres cuando decimos que somos personas comprometidas, que queremos proponer soluciones para mejorar la sociedad, somos ambiciosos en este sentido de que no nos vamos a conformar con lo que tenemos ahorita, ¿no? Creemos que todavía hay mucho que darle a la sociedad y queremos ser una propuesta. También nos respetamos nuestras individualidades y confiamos en nosotros. Hay veces que Ale y Andrea, por ejemplo, yo aposté por un proyecto, ¿no? Que les decía, no, es que sí, este proyecto funciona, y Ale y Andrea no les hacía tanto sentido, pero confiaron en mí y me apoyaron. Y también hay proyectos en donde yo he dicho, es que eso tal vez no me hace tanto sentido, pero confío en ellos y yo sé que esos proyectos son los proyectos del futuro, ¿no? Porque son proyectos que ya quizás están un poco más actualizados que les llevo 10 años, ¿no? Entonces, hablan de otra generación y hablan de las necesidades de otra generación y respeto eso y confío en ellos, ¿no? Entonces, eso ayuda. ¿Y ustedes creen que han podido permear esta visión hacia sus colaboradores o es algo que... Yo creo que es como de lo más, como te decía, gratificante, ¿no? Así ver cómo las personas entran y
salen de maneras diferentes porque realmente nos enfocamos en que trabajen habilidades blandas, en que desarrollen esta capacidad. Hoy tuvimos presentación de proyectos de inversión, ¿no? Les dejamos a cada uno que desarrollar un proyecto de inversión. Son equipos interdisciplinarios, tal vez nunca se ven, o más bien nunca se ven enfrentado a eso, y hoy tuvieron una experiencia que les puede servir para adelante y lo dicen y lo notan y se mencionan, ¿no? Entonces... Y también todos los que han pasado por Yeyeco siempre se han llevado enseñanzas muy padres de toda la metodología, que es una parte muy importante de cómo hacemos las cosas. O sea, gente que estuvo con nosotros haciendo servicio social, colaborando y que ya están en otro lado y que proponen cosas que fueron por cosas que aprendieron en Yeyeco. Dicen como de, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en esta empresa transnacional, propuse un design thinking, un mapa de empatía y todo el mundo lo amó. O metodologías ágiles, ¿no? O sea, de que pronto así como que brincan a un súper trabajo. ¿Por qué? Porque aprendieron una forma de hacer las cosas, una forma de entender que de verdad, o sea, se llevan muchísimo las experiencias y todos los que han estado en Yeyeco siempre nos dicen, amo estar en Yeyeco, o sea, les encanta. Extraño estar en Yeyeco, me gusta mucho la forma en que trabajábamos y así. Todos dicen, ¿qué crees que lo mencioné en el trabajo? Y todos dicen, ¿dónde lo aprendiste? Y yo, pues así lo supe, ¿no? Y nosotros como, ¡wow! ¡Qué orgullo! O sea, es como, se siente muy padre que lo hayan aprendido ahí. Tenemos talleres los viernes y hay personas que ya terminaron su servicio y se siguen metiendo, ¿no? Así siguen... Y trabajan en otros lugares y se siguen metiendo porque quieren convivir, porque siguen aprendiendo, porque saben en cómo está la empresa, en qué estamos. Ya sé, ellos se denominan yoyequitos. Ah, sí. Es que los yoyequitos pensamos y es como, oh. Sí, ha crecido mucho la comunidad con eso. Me trae, exacto, justo eso es lo que destaca de mí. No se han pensado, se han planteado apalancarse de esta comunidad que están formando. ¿En qué sentido? Porque si ellos mismos se identifican como yeyequitos, no me refiero a sacar dinero ni nada de eso, ¿no? Pero por ejemplo, justo esta comunidad puede ser parte de otros proyectos en otros lugares, pueden seguir invitando, pueden hacer eventos para esta comunidad, porque por ejemplo, empresas, por ejemplo, nosotros algo que hacemos en el CNU, invitamos a todos, independientemente de si están o no están en el CNU, ¿no? Y tenemos personas, un par en específico, que a pesar de que no están en el CNU todavía, siguen viniendo y ayudándonos, porque les encanta el CNU, porque dicen, amé CNU, ¿no? No han pensado en recuperar, en cómo reformar esta comunidad bien, no solo puedes estar en los talleres, sino vamos a hacer un evento de Yeyecos de Yeyequitos. Se llaman los golpes Yeyecos y hacemos eventos de convivencia en un campamento, pero no lo habíamos pensado cómo reforzarlo. A mí lo que me encantaría es hacer un campamento. De hecho, el premio de este concurso que estamos haciendo de Beach es un viaje, ¿no? Vamos a hacer un viaje y la idea es que los que ganen se les va a pagar todo y los que no ganen se les va a invitar, pero van a pagar sus viáticos. Entonces, creo que sí es muy interesante, sí es muy importante. Ahorita nos estábamos organizando internamente en procesos. En realidad eso yo sí sentí la necesidad de ponerle una pausa al crecimiento, ¿no? Así de, es que en serio o sea, velo así, ¿no? Creces, alcanzas otro nivel y tienes que reestructurar algo. Sí o sí, date un tiempo para pensar las cosas, date un tiempo para planear. Entonces ahorita me parece que estamos preparándonos para la próxima subidón, ¿no? Pero sí, me gustaría hacer un campamento de emprendimiento en donde podamos compartir nuestra metodología, porque además es una metodología que hemos probado una y otra vez, hemos integrado varias veces y se está volviendo muy completa, ¿no? Entonces... Y que va a estar certificada ante conocer. Y además sí, porque uno de los proyectos que tenemos ya puede certificar tanto en metodologías ágiles como en competencias laborales. Super. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de cerrar? ¿Un comentario? Pues a mí nada más me queda darle las felicidades por todo lo que han hecho. En serio suena muy padre. Algo que me encanta de las empresas es cuando people first, ¿no? Cuando las empresas empiezan en quiénes somos, quiénes tenemos, cómo podemos apalancarnos de este potencial que tenemos en vez de vamos a conseguir algo y vamos consiguiendo los que lo puedan conseguir.
Eso me encanta y eso lo puedo ver súper transparente. Y por supuesto, o sea, Raúl y a mí, el CNU en general, aunque a veces no me crean, Design Thinking, Lean Startup, Agile, Scrum, todas esas metodologías súper importantes. No solo son metodologías, ¿no? Es una manera de dirigirte hacia los problemas, ¿no? Y creo que es algo que encuentro muchísimo en ustedes y me apasiona mucho lo que hacen. Y pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirnos todo lo que tienen. A ustedes por organizar este espacio, muchas gracias. ¿Algo que quieran decir antes de cerrar y antes de... Es que había una petición por parte de aquí Está bien. que quieren que Extrañamos el Goya. Extrañamos el- Eso sería nuestra petición.